Para mí fidelizar a alguien es alguien que te ha dado su tiempo, que quiera pasar más tiempo contigo. Y eso no se puede hacer en las redes sociales. Pues lo primero que recomendaría es quitarse de la cabeza lo que a priori mucha gente piensa que es la marca personal, que es tu logo, que es una web muy bonita, que salgas tú con unas gafas de colores o con un gorro. Mucha gente interpreta que eso es la marca personal, es decir, no, a mí me reconoce la gente porque soy el tío que lleva un gorro en las charlas. Por lo tanto, ese contenido tiene dos funciones estratégicas. Uno, atraer, y dos, fidelizar. ¿Cómo puedo yo crear un contenido que atraiga gente si no he pensado a qué gente quiero atraer? No dejar de aprender, pero que el aprendizaje no sea una excusa para no hacer. Aprender es bonito, pero aplicarlo te da euritos. Hay, no sé, 7.000, 8.000 millones de personas en el mundo. Para yo tener un negocio y vivir muy a gusto necesito 1.000, de 7.000 millones. Ya está. ¿Cómo te puedo ayudar a ti a ir del punto A al punto B? Eso requiere entender qué problemas y qué frustraciones puedes tener tú como cliente mío y qué tipo de contenido puedo yo desarrollar para ayudarte a hacer eso. Luego, cuando empezamos con el storytelling y todas estas cosas de embellecer, al final lo que queremos es que de entre toda la gente que sea capaz de ofrecer ese contenido, porque nunca vamos a ser los únicos de marketing, ni los únicos financieros, ni contables, ni profesores de fitness, ni de dietética, lo que conseguimos con ese estilo, con las historias, con tal, es que la gente quiera hacerlo con nosotros. Es decir, ese es el factor de diferenciación. ¡Dígame, Arcadenians! Bueno, hoy os traigo a un crack del mundo del marketing digital, de los negocios digitales. Tomad papel y boli porque, madre mía, lo que hoy ha subido a bordo. Nada más y nada menos que Óscar Feito. Por Dios, bienvenido a bordo, Óscar. Qué ganas tenía de tenerte por aquí. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Me estás muy bien, pero un poco nervioso por no cumplir las expectativas, la verdad. Casi Por prefiero Dios. hacerlo al revés y que luego se lleven una grata sorpresa que no de la otra forma. Pero encantado de estar aquí, Sara. Muchas gracias por subirme a bordo de la nave. No, no, gracias a ti por dedicarnos este ratito y todo tu conocimiento ahí a full de negocios digitales y marketing digital, porque estoy segurísima de que todos los arcadianos van a aprender un montón. Así que nada, bueno, pues si acaso alguien no te conoce, que lo dudo. Pero bueno, preséntate así brevemente y cuéntales quién eres y cómo has entrado en este mundillo digital. Bueno, pues la versión resumida, que soy como un viejuno, un dinosaurio del tema de los negocios y del marketing online y no es coña, o sea, realmente probablemente podría ser el padre de muchos de tus oyentes y espectadores. Y el tema es ese, pues empecé hace más de 20 años de casualidad, ¿no? Yo empecé profesionalmente en banca de inversión, yo estudié económicas y luego pues empecé una carrera en el mundo de las finanzas. Estuve 6 años viviendo en Londres, trabajando en un banco y bueno, y luego empezó esto de Internet, esta cosa de Internet empezó a surgir realmente. O sea, yo no usé Internet en la carrera, ¿no? Esto que a la gente le parece inaudito, yo tengo 2 hijos que acaban de empezar la carrera ahora y ellos, claro, no conciben la vida sin Internet. Bueno, pues yo durante la carrera no existía Internet. Era una cosa rara que había 3 ordenadores ahí en la biblioteca y ya está. Entonces, fíjate, yo empecé a trabajar y de repente pues empezó a surgir un montón de estos de negocios, pues, era eBay por aquella época, Amazon, los primeros supermercados ahí en San Francisco y, y ahí eso me fascinó. Realmente me pareció una cosa espectacular, me pareció una cosa absolutamente que iba a cambiar el mundo entero, es decir, no iba a cambiar todo, las comunicaciones, las compras, los negocios, todo. Y yo quería pues aprender. Había mucha gente en aquella época que estaba bastante moda, la gente se iba de bancos de inversiones y de consultorías, que de hecho hay documentales que se van con la cajita de cartón, con los bolis y tal, para montar una startup. Yo no era tan aventurado, porque no tenía conocimientos de eso. Entonces lo que hice fue decir, bueno, ¿dónde puedo aprender? En aquella época había una empresa que se llamaba Terra. Terra lo acaba de comprar Telefónica, acaba de salir a bolsa y era como el buque insignia de Internet hispano, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de volverme a España, que ya también tenía ganas, llevaba ya 6 años fuera. Y así es como empecé en Internet. Esto fue hace más de 20 años. De ahí en Terra estuve un año y probablemente fue de los años más intensos de mi vida, porque claro, era un momento en el que todo esto de Internet se estaba definiendo, entonces no había, los modelos de negocio no existían, lo que hoy nos parece normal no se había inventado todavía. Y entonces ese año fue muy intenso. Luego a partir de ahí monté una startup que era una red de publicidad. Ahí ya sí, ahí ya con ese año ya consideraba que ya lo sabía todo.
y montamos una red de publicidad similar a lo que puede ser hoy en día Google AdSense, enfocada en e-commerce. Esa la vendimos después y, como digo yo siempre, la vendimos por millones de euros, pero por desgracia, entre Hacienda, los inversores, los socios y todo, pues al final te da lo justo. Con lo cual, luego ya a la hora de decidir qué hacer, lo que decidí es, bueno, quería seguir emprendiendo, quería seguir en Internet, pero quería probar un modelo que era el modelo que yo venía viendo en Estados Unidos, ¿no? El modelo infoprendedor, donde al final estás tú solo, donde realmente el producto es tu conocimiento, el conocimiento en mi caso, lo que yo había acumulado de marketing, de negocios, de desarrollo de negocios digitales a lo largo de bueno, todos esos años, y ese iba a ser el producto realmente. Entonces, a partir de ahí ya, pues volví a lanzar, esta vez sin socios, sin empleados, sin oficina y sin nada, y lancé con una marca personal, que es lo que hago ahora. Entonces, ahora básicamente lo que me dedico es a bueno, ayudar a negocios bueno, a crecer, negocios, marcas personales, a través de, pues, digamos, formación, inspiración, motivación, un poco esos tres pilares fundamentales para que la gente construya negocios, crezca esos negocios y disfrute de ellos. Así que, así resumidito, eso es un poco de dónde vengo y lo que estoy haciendo ahora. Qué brutal, qué brutal. ¿Y cómo fue ese paso de saltar de una gran corporación como fue la de Sopal a tu Ujú. marca personal, tú solo? ¿Cómo fue ese salto de creación de Bueno, contenidos? yo ya había empezado había creado un blog y ese blog lo iba alimentando, había creado el podcast y yo, claro, cuando nos compraron la empresa, nosotros teníamos un compromiso contractual de que teníamos que seguir trabajando para el comprador durante una serie de años, ¿no? Pero claro, ya no es lo mismo. Entonces, imagínate que has estado 10 años con tu empresa, la has vendido, ya un poco no tienes esa motivación, ¿no? Entonces, a mí realmente lo que me motivaba era en mis tiempos, en mis ratos libres, empezar a trastear y a experimentar, ¿no? Con lo cual, el salto no fue tan salto, porque lo que es la parte del día a día, yo ya había creado un blog, tenía hasta incluso cierta marca personal, independientemente de la empresa. El podcast creo que ya lo había empezado y me acuerdo que lo grababa por las noches y mis hijos daban golpes en la pared para que me callara. Entonces, realmente no fue tanto el salto, porque piensa que yo ya llevaba muchos años trabajando por mi cuenta. Es verdad que en una oficina, es verdad que en una empresa, es verdad que con socios, pero lo que suele dar más vértigo que es el decir, oye, que no sé si voy a cobrar el mes que viene, no sé de dónde voy a sacar. Eso yo ya llevaba muchos años con ese modelo. Entonces, no fue. Yo he tenido suerte. Este tipo de decisiones en la vida no les he dado muchas vueltas. Es como que ha salido de forma muy natural. Y esta fue igual. O sea que. Qué bueno. ¿Y qué le recomendarías a alguien para empezar su marca personal? Porque al final yo considero que el currículum ya no vale para nada No. y que realmente lo que más se va a valorar es el tema de la marca personal. Pero claro, hay mucha gente que todavía está como recelosilla, como que eso es solamente para influencers o emprendedores, pero realmente hoy día tendríamos que tener todos una marca personal. ¿Qué le recomendarías ahí? Sí, yo ahí estoy de acuerdo porque incluso aunque no tengas intención de emprender por tu cuenta y lo que quieras es, digamos, hacer carrera no sé, en el mundo de las finanzas o en el mundo de la medicina o en cualquier sitio convencional trabajando para terceros o en paralelo desarrollando cosas, yo también pienso que ese concepto de marca personal es fundamental. Entonces, lo primero que recomendaría es quitarse de la cabeza lo que a priori mucha gente piensa que es la marca personal, que es tu logo, que es una web muy bonita, que salgas tú con unas gafas de colores o con un gorro. Mucha gente interpreta que eso es la marca personal, es decir, no, a mí me reconoce la gente porque soy el tío que lleva un gorro en las charlas. Hombre, eso en su día tenía cierta gracia, ahora a mí me parece un poco ridículo. O no, es que su marca personal es que lleva las gafas de colores, o una corbata, o una pajarita. Mucha gente piensa que eso es la marca personal, entonces claro, es normal que eso te eche para atrás, porque dices, ¿y yo qué me pongo? ¿Me pongo un pin? O sea, y realmente eso es lo de menos. Eso es lo de menos. A ver, estoy exagerando un poco, pero quizás no tanto. O sea, mucha gente realmente se centra en qué imagen quiere dar. La imagen que tú quieres dar es solo cómo vas a comunicar. Más importante que esa imagen que tú quieras dar es qué vas a contar. Y sobre todo para quién. Entonces, lo que diría es que antes de poner nombres de si es marca personal, si es startup, si es lo que sea, porque al final tú puedes crear un negocio personal con una marca que no es tu nombre necesariamente. O sea, sigue siendo tu negocio, no es tu marca personal, es otra marca. ¿Quiere decir eso que cambia algo? Pues no cambia tanto, porque los cimientos son los mismos. ¿Y cuáles son los cimientos? ¿Quién es tu audiencia? Es decir, ¿a quién te vas a dirigir? La clave de todo esto son las personas. Es entender
a qué personas te vas a dirigir, qué problemas o qué necesidades tienen estas personas, qué habilidades o qué formación o qué experiencia tienes tú para ayudar a estas personas a mitigar esos problemas o a resolverlos del todo. Y eso es la base de todo, es decir, tu público objetivo y tu propuesta de valor. Entonces, ¿cómo tú puedes? Da igual que sea lo que hagas, da igual tu sector, eso es lo más importante de todo. Entonces, a partir de ahí, realmente lo que tienes que empezar a pensar ya es de dónde vas a captar audiencia, cómo vas a conseguir que esa audiencia confíe en ti, es decir, pasar de atención a interés y de interés a confianza. Y por último, cómo vas a convertir esa atención, interés y confianza en ingresos. Realmente es muy sencillo si lo pintas así. Entonces, lo primero que yo le recomiendo a la gente es hacer un estudio muy concienzudo, y por estudio no quiero decir gráficos ni cosas, sino simplemente pensar en a qué persona, o sea, cuál es ese prototipo de persona, ese target, ese público objetivo, esa audiencia, a la que tú crees que tienes algo valioso que aportar. Y por valioso no es que a ti te parezca cookie o mono, sino realmente cómo les puedes ayudar, o sea, cómo les puedes ayudar a ir de un punto A a un punto B. Entonces, yo lo que veo es que demasiada gente lanza negocios y marcas personales preocupándose por los colores de la web y si va con gafas o sin gafas y cosas así, eh, que decir realmente por qué alguien te va a prestar atención. Es decir, porque la gente no necesita otro tío de marketing, otra tía de marca personal, otro copywriter. O sea, ¿qué vas a aportar tú de diferente? Entonces yo empezaría por ahí. Yo eso sería lo importante, que la gente no se pierda todavía en ¿y cómo voy a monetizar? Hay mil formas. ¿Cómo voy a...? Antes de todo eso tienes que pensar en el qué y para quién. Y a partir de ahí ya podemos ir hablando. O sea, que tú consideras que primero habría que tener la idea de qué se va a vender antes de ponerse a crear contenido por crear contenido, Hombre, digamos, ¿no? claro, sí, 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 eso por supuesto, porque el contenido al final el contenido tiene que ir dirigido, o sea, el papel del contenido es fundamental, o sea, yo soy un fanático del contenido y hay muchos tipos de contenido, pero uno de los errores más grandes que yo veo es la gente que crea contenido al tuntún, o sea, después de no crear contenido, el segundo gran error es crearlo porque sí, sin un propósito, sin un objetivo estratégico. Entonces, el contenido tiene dos funciones: uno, atraer, y dos, fidelizar a la gente que ya te conoce. Por ejemplo, yo puedo crear un podcast. Ese podcast lo que va a hacer es atraer a la gente nueva, gente que me descubre a través de Apple, a través de iTunes, a través de Spotify. A lo mejor yo invito a alguien a mi podcast y luego esa persona comparte el podcast y por lo tanto sus seguidores me descubren a mí. Perfecto, eso me da audiencia, ¿vale? Eso me da visibilidad. Y yo, luego lo que tengo que intentar es que esa gente que me ha escuchado, o esa gente que me ha leído en LinkedIn, o esa gente que me ha visto un vídeo en YouTube, que se acerquen un poquito más a mí. Yo esto lo hago a través del email. Pero luego esa misma gente que está dentro de mi email, les puedo enviar el próximo episodio de mi podcast y el próximo vídeo de YouTube. Por lo tanto, ese contenido tiene dos funciones estratégicas. Uno, atraer, y dos, fidelizar. Entonces, ¿cómo puedo yo crear un contenido que atraiga gente si no he pensado a qué gente quiero atraer? ¿O cómo puedo yo crear ese contenido que atraiga a la gente si no he pensado por qué les va a interesar? Es decir, ¿qué sacan ellos de escuchar ese podcast? ¿Qué sacan ellos de leer ese post en LinkedIn o de ver ese vídeo en YouTube? Entonces yo tengo que tener muy claro a quién me estoy dirigiendo antes de empezar a crear contenido. Porque el tema del contenido no es generar millones de likes, millones de views. Pues te pones a hacer memes o te pones a sortear iPads y vas a tener mucha visibilidad, da igual lo que pongas, pero no te va a aportar gran cosa a tu negocio. Entonces, yo ahí por eso soy muy fan, igual es porque soy ya tirando a viejo, de la base, de los fundamentos. O sea, yo veo toda la gente joven con la moda y el TikTok y el no sé qué, y está genial, y son herramientas que tenemos que aprovechar, y son grandes oportunidades de generar contenido, pero la base sigue siendo la misma, y esa base falta muchas veces. ¿Y cómo dirías tú? Porque claro, yo les repito también muchas veces esto de no existe un algoritmo como tal, sino que es la audiencia en sí, el cómo emocionas, el cómo conectas con ese espectador y que al final la gente se quiera quedar a ver tus contenidos y los quiera compartir de esa emoción. Ujú. ¿Qué técnicas de storytelling o de meter ahí en estructuras de guión y de contenidos para conectar mucho más con esa audiencia? Bueno, eso son varias cosas, porque primero, o sea, lo que ya es storytelling y emoción ya entra un poco en el estilo de cómo lo haces. Pero aunque no lo hicieras, si yo te doy algo que es tremendamente útil y valioso para ti, para tu negocio, para tu salud, para tus relaciones de pareja, ya da igual que no tenga storytelling, da igual que no tenga emoción, porque tú lo vas a querer. Entonces, no hace falta. O sea, si yo te digo, mira, tengo aquí una lista
de 25 asuntos de email que me han generado tasas de apertura por encima del 50%. No necesito pintarte más historias ni contarte cuentos. Ya está, tú lo quieres, tú quieres eso. Quieres escuchar ese podcast, si eres mi target. O sea, si tú eres mi target y ese tema, te he puesto un ejemplo que se me acaba de ocurrir porque este es mi sector. Entonces, no necesito embellecerlo mucho más, ¿vale? Eso ya es rizar el rizo y al final, hay dos formas de crecer. Llegar a más gente o tener un impacto más profundo en la gente a la que ya estás llegando. Entonces, yo creo que el primer paso es meterte en una dinámica de crear contenidos útiles. Eso es lo más importante. Y una vez tengamos esa rutina de crear contenidos útiles y da un poco igual la plataforma, igual, elige la que te guste más, TikTok o YouTube o la que tú creas que puedas profundizar, una vez ya tengas eso hecho, ya podemos ver cómo podemos aumentar la efectividad. O sea, yo aquí también veo mucha gente que intenta correr antes de andar. Entonces, antes de pensar en qué contenido es útil, empiezan a crear historias. Entonces, me puedes contar una historia muy entretenida, pero es que no me aporta nada. Es que o el mensaje es absurdo, o sea, no me aporta gran cosa. Entonces, una vez más, es poner demasiado énfasis en el estilo. En este caso, el storytelling es un recurso, es uno de mis recursos favoritos, pero el storytelling es verdaderamente potente cuando se utiliza para amplificar o aumentar la capacidad de recuerdo o tocar la fibra de un email que ya de por sí es valioso. Pero claro, si esa persona no está en tu lista de email o no le atrae la premisa general, si yo te empiezo a contar, déjame que te cuente una historia. Eras una vez una señora. Claro, tú no vas a esperar a ver cómo te aporta a ti eso, a no ser que seas amiga mía o me conozcas o tengas la obligación de alguna forma porque has pagado y estás ahí en una clase y me tienes que escuchar hasta el final. Pero si tú estás haciendo scroll en Instagram o tal, yo no te puedo contar, eras una vez y te voy a contar una historia, por muy valiosa que sea al final. Entonces yo te tengo que captar la atención con... Mira, las personas, yo tengo aquí una cosa apuntada, la tengo siempre delante. Y básicamente es como las personas. Las personas somos egoístas, las personas queremos las cosas nuevas, las personas queremos las cosas fáciles, las personas queremos las cosas seguras y predecibles y las personas queremos resultados rápidos. Si tú entiendes eso es lo único que necesitas para embellecer tus contenidos. Pero claro, es embellecer. O sea, si yo lo que te digo que vas a conseguir rápido y fácil a ti te importa un pie, da igual todo el copywriting y todo el storytelling y todos los recursos que yo te pueda contar. Entonces, vamos a empezar por la base, que es cómo te puedo ayudar a ti a ir del punto A al punto B. Eso requiere entender qué problemas y qué frustraciones puedes tener tú como cliente mío y qué tipo de contenido puedo yo desarrollar para ayudarte a hacer eso. Luego, cuando empezamos con el storytelling y todas estas cosas de embellecer, al final lo que queremos es que de entre toda la gente que sea capaz de ofrecer ese contenido, porque nunca vamos a ser los únicos, vamos a ser los únicos de marketing, ni los únicos financieros, ni contables, ni profesores de fitness, ni de dietética, lo que conseguimos con ese estilo, con las historias, con tal, es que la gente quiera hacerlo con nosotros. Es decir, ese es el factor de diferenciación. Por lo tanto, si al final, y esto es una cosa que he visto a raíz de Isra Bravo, que es muy amigo mío, y nos conocemos desde hace muchos años antes de que fuera famoso, ha estado 80 veces en mi podcast, pero ahora hay mucha gente que es 100% imitación. Entonces, ¿cuál es el valor de eso? Si tú lo que me estás contando de fondo, o sea, los emails de Isra son informativos porque un día está con el presidente de un banco, mañana está con el no sé qué, o sea, te está contando cosas que son realmente valiosas y luego está su estilo. Si tú quitas el valor y aparte que que lleva décadas estudiando copy, o sea, y tú lo vas viendo las cosas que habla y de los bullets y de las fascinations y de las cosas que realmente solo la gente que sabe de copy de verdad sabe eso. Entonces, yo lo que veo es que a la gente le falta un poco de sustancia y busca decorarlo con lo que la gente entiende por marca personal y con storytelling y con copywriting. Entonces, todo eso es increíblemente potente, pero antes está la base. Ahora, dicho esto, podemos hablar de historias todo lo que quiero. O sea, partiendo de la base de que sabemos que este contenido es útil, yo soy mega fan de las historias, o sea, del storytelling en mi podcast, lo utilizo en los guiones, lo utilizo en mis emails, lo utilizo en mis contenidos, o sea, es fundamental. ¿Cómo se puede aplicar el storytelling dentro de un podcast de entrevistas, por ejemplo, en ese sentido que dices que lo aplicas? ¿Cómo lo aplicas ahí? Pues mira, yo lo utilizo, por ejemplo, siempre en las introducciones del podcast, ¿vale? En las introducciones del podcast yo soy muy fan de usar historias, concretamente de historias forma tipo de metáforas, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente el valor
si yo simplemente te digo, en este podcast vas a descubrir cómo, yo qué sé, tres técnicas de productividad para aprovechar mejor el tiempo, tú dirás, bueno, pues es uno más. Si yo te cuento la historia de mi madre, que tuvo 3 hijos cada 6 años, no, bueno, o sea, no tres, tuvo uno, luego otro, luego otro, o sea, no tenía trillizos cada 6 años, ¿tú me entiendes? Entonces te empiezo a contar que mi madre decía que se iba a pasar toda la vida limpiando culos, porque claro, cuando uno ya empezaba a ir por su cuenta, nacía otro, y así sucesivamente, claro. Entonces, hasta que un buen día lo mandó todo a tomar por saco y decidió adueñarse de su tiempo. Empezó, se sacó el bachillerato, hizo la carrera de Historia del Arte, que era lo que siempre había querido, con más de 40 años y 3 hijos. Oh, Terminó la carrera en la Sorbona, en francés, luego hizo un máster, luego ya de abuela hizo la tesis doctoral de Historia del Arte y ahora tal. La clave, aprovechar el tiempo. Entonces tú de repente este podcast te vas a acordar. Te vas a acordar de esa historia que yo te he contado. Aunque hayas escuchado 27.000 cosas de aprovechar el tiempo, de multiplicar tu productividad, de exprime tu día, todo eso te va a desaparecer y te vas a acordar de esta historia. Entonces, cuando yo cuento eso, para empezar, con el invitado escuchando al otro lado y yo cuento eso en la introducción, de repente se forma un vínculo con ese invitado. Eso para empezar. Luego, a lo largo de ese podcast, cuando yo hago, en mi caso, hago preguntas, hago entrevistas, si yo hago una pregunta que incluye una pequeña metáfora, que incluye una pequeña historia, eh, esa persona, la respuesta que me da va a ser mucho más personal. No va a ser la típica respuesta que le da a todo el mundo de ¿y cuál es tu truco favorito de productividad? Si yo en lugar de decir cuál es tu truco favorito de productividad, le digo algo así como, oye, mira, seguro que tú ha habido veces de estas que quieres tirar el teléfono por la ventana, esconderte bajo la... Llévame a ese momento que te pasó eso. ¿Y cómo lo resuelves? Es la misma pregunta, pero el contar una historia no conecta solo con el oyente, también conecta mucho con el invitado. Con lo cual, esto es realmente hay muchas, muchas formas de hacerlo. muy No, mi buena esa. podcast no es un podcast de historias. O sea, yo prefiero las historias, las uso más en el email, pero claro, al escribir una historia para la introducción de mi podcast, esa historia es la base del email que yo voy a enviar para promocionar ese podcast, es lo que voy a utilizar en la descripción de ese podcast, es lo que voy a utilizar en la publicación de LinkedIn para promocionar ese podcast, es lo que voy a subir en la newsletter de LinkedIn, dentro de LinkedIn. O sea, al final, una sola historia o una sola te sirve para 1000 plataformas y 1000 piezas de contenido. Claro, se diversifica realmente. Se Claro, puede es diversificar. el repurposing este, es decir, es que la gente dice, ¿cómo puedes hacer tanto contenido? En realidad no es tanto contenido, es un buen contenido y luego está distribuido en distintos sitios de distintas formas, que eso que también es importante al final. Y así es un poco como lo hago yo. Y luego el tema en el email es otra historia. O sea, el email, yo escribo muchos emails, yo procuro escribir mínimo 1 o 2 emails a la semana y en periodos de lanzamiento uno al día. Periodos de lanzamiento pueden ser 7 días, 8 días, 5 días y puede haber uno al mes, uno cada 2 meses, con lo cual la gente está acostumbrada a recibir mis emails periódicamente, no religiosamente, o sea, normalmente siempre mínimo hay uno los lunes, a veces hay también el miércoles, a veces luego no se manda más hasta el lunes. Entonces, claro, no es fácil. Claro, para el podcast del lunes sí es fácil porque ya tengo la introducción que ya he hecho del podcast. Pero entonces, ¿qué pasa si yo ahora estoy haciendo un lanzamiento como estoy preparando ahora y necesito 7 emails? Claro, esos 7 emails necesito 7 historias o 7 ganchos o 7 formas de plantear esa información. Entonces yo ahí es cuando lo hago muy rápido porque tengo ya ese trabajo, el trabajo fuerte que es tener esas historias almacenadas y listas para ser utilizadas, lo tengo ya. O sea, yo en la aplicación de notas del móvil tengo más historias de las que podría escribir en un año. Son historias que yo me encuentro porque lo he leído en un sitio, porque lo he escuchado algo en la radio, pues algo que he visto en la sala de espera del médico o en el taller me ha pasado no sé qué. Entonces, todas estas historias yo las voy apuntando. Y en el momento en el que yo necesito algo relacionado con alguna emoción, algún concepto, yo no tengo que ponerme a pensar. Yo tiro contra esa biblioteca de historias y miro cuál es la más adecuada para presentar a ese invitado del podcast, para presentar ese producto que estoy vendiendo, para cualquier cosa, ¿no? Entonces, así es un poco como lo hago yo. Es totalmente mentalidad creadora de todo lo que te rodea, te inspira. Es decir, de ahí, de cualquier cosa sacas Es una nunca, historia. tú tienes que educarte digamos que, estar avanzando en piloto automático.
O sea, que haya una parte de tu... que sin darte cuenta tú estés trabajando. Entonces, Qué ¿esto cómo bueno. se hace? Esto, el humorista, por ejemplo, Jerry Seinfeld, que en Howard Stern, que es un personaje de estos de radio americana, le preguntó, dice, ¿cómo puede ser que estás escribiendo libros, stand-up, los guiones de la serie Seinfeld, que en su día era la leche, o sea, todo lo hacía él, dice, ¿cómo sacas tantas ideas? Y lo que le dijo Jerry Seinfeld es, yo es que nunca no estoy trabajando. Dice, yo ya me he educado a encontrar el punto cómico de circunstancias cotidianas del día a día, de experiencias cotidianas. Y de hecho, tú oyes el humor de Seinfeld y el humor de Seinfeld es, estoy en el avión y esto es lo que pasa, estoy en un restaurante y esto es lo que pasa, esto es lo que hace el camarero. Entonces, él ve la vida con ojos de humorista. Entonces, él no se sienta y dice, a ver, tengo que hacer un show de comedia y ponerme a pensar desde cero. Entonces, yo, salvando las distancias, porque obviamente no soy Seinfeld ni soy cómico, pero yo he ido ejercitando y entrenándome para ver la vida con unas gafas de historias. Entonces, yo cada vez que veo algo, o sea, es un poco enfermizo porque le pasa algo a mi hijo, me cuenta que le ha pasado no sé qué en clase, veo un anuncio en la tele, nos pasa no sé qué, o veo algo en la carretera y inmediatamente me están pasando historias por la cabeza. O sea, ¿cómo puedo yo usar eso en un email? ¿Qué mensaje se desprende de aquí? ¿Cuál es la emoción predominante de esta situación? Y de ahí saco los contenidos. Entonces, esto lo aprendes a hacer. Estoy seguro que los músicos son igual, estoy seguro que los guionistas de cine, estoy seguro que los directores de cine, los planos que sacan son cosas que han anotado en situaciones cotidianas de su vida, ¿no? Pues cuando tú te entrenas para que la parte diferencial de tu negocio, en mi caso los emails, digamos que la gente dice, joder, es que tus emails, no me borres de la lista aunque compre, quiero que me sigas mandando los emails de este lanzamiento aunque ya he comprado. Si tú logras automatizar eso para que esto esté siempre funcionando, es que es muy agradable trabajar así porque no es complicado realmente. No te quedas nunca sin ideas realmente, porque es el No, día a día. no, otra cosa es momentos de decir, joder, necesito 7 emails y los tengo que encajar, claro, porque ya es rizar el rizo. Es decir, yo ahora, por ejemplo, lanzo un producto. Ese producto va a tener un email el primer día, un email el segundo, o sea, el último, y entre medias otros 3 emails. Con lo cual es 1, 2, 3, 4, 5. Uno al principio, uno de cierre y luego uno por cada uno de los 3 módulos. ¿Vale? Son 5 emails. Entonces, claro, bueno, el primero y el último lo tengo muy claro porque realmente es un resumen de por qué creé este producto y este producto en general que tienes 3 módulos, o sea, cuál va a ser el antes y el después, o sea, cuáles son los beneficios, cuáles son las emociones de obtener esos beneficios, cuáles son las repercusiones de no conseguir esos beneficios, o sea, eso está claro. Ahora, claro, yo ya necesito una historia o un ángulo para cada uno de los 3 módulos, porque esos 3 emails del medio, mi idea es, esto es el módulo 1, esto es el módulo 2, esto es el módulo 3. Entonces, claro, para yo presentar eso de una forma atractiva, o necesito una historia o necesito un ángulo. Y claro, al final mis historias, cuando yo me apunto, oye, me ha pasado esto, y apunto algo general, pero luego hay que decir, vale, de todas estas cosas, ¿cómo puedo unir esto? Mira, te voy a poner un ejemplo para que esto no suene abstracto. Yo el otro día iba por la calle y había una abuela con el nieto. Y la abuela, yo escuchaba, estábamos cerca, íbamos dando un paseo y les pasé y tal. Y la abuela le dijo al niño pequeñín, tendría 6 años y tal, iba la abuelita, se ve que pues lo habrían dejado para dormir el fin de semana, tal. Y la abuela le dijo, ¿qué te apetece cenar hoy, Marquitos? ¿Sopa de estrellitas o sopa de fideos? Y yo dije, qué desgraciada la abuela, o sea, es la falacia número 1, le estás dando la sensación de que va a elegir lo que va a cenar, pero solo le estás dando 2 opciones. Esto se usa mucho en copy, es decir, oye, ahora tu única decisión va a ser si quieres el producto con soporte o no, si Eso es quieres muy ir al bueno. evento con tu entrada normal o VIP. Entonces, inmediatamente haces esa conexión, ¿vale? Es decir, la falsa sensación de elección. Inmediatamente tu cabeza hace eso. Entonces, yo ya me lo apunto. Historia de la abuela, niños, sopa de estrellitas, falsa sensación de elección. Pero claro, ahora, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con esa historia? Es una buena historia, sé que hay una buena historia, pues muchas veces se quedan ahí apuntadas durante años, hasta que de repente dices, claro, esto lo voy a usar para esto. O el otro día, por ejemplo, escuché una historia alucinante de un tío que se llama Walter Bettinger, que este es el presidente de Charles Schwab, que es uno de los mayores bancos de inversión del mundo. Tiene 30 y pico mil empleados, no sé cuántos millones, 30 millones de clientes también en todo el mundo, oficinas en 400 oficinas.
Y educado en Harvard, tiene un patrimonio de decenas de millones de dólares, y este tío siempre cuenta el mayor fracaso de su vida. Este tío dice, a pesar de todo ese éxito, dice, el mayor fracaso de mi vida, que a su vez fue la principal lección. Y cuenta la historia de cómo, de cómo fue a un examen en la carrera, el último examen de la asignatura más complicada, y llegaron y solo había un papel en la mesa. Y lo dieron la vuelta y estaba en blanco. Entonces el profesor les dijo, mira, yo ya os he enseñado todo lo que sé de finanzas, de marketing, de negocios, de mercados, de todo lo que hay. Dice, yo ya no os puedo enseñar más de lo que os he enseñado. Y a lo largo de todos estos años, dice, pero hay una cosa que tenéis que haber aprendido por vosotros mismos, que es la lección número 1 de negocios, y que esto lo tenéis que haber aprendido por vuestra cuenta. Y lo único que tenéis que hacer en este papel es ponerlo. Lo que tenéis que poner es cuál es el nombre de la señora de la limpieza que limpia estas aulas, con las que os habéis cruzado cientos de veces durante los últimos años. ¿Cuál es el nombre de esa señora? Suspendieron todos. Y esto este tío lo contó en una entrevista del New York Times hace poco, que le traumatizó toda su vida. Y que fue una cosa que entonces le enseñó la valiosa lección de la importancia de las personas en los negocios, ¿no? Y si yo ato esto a lo que hemos hablado al principio de este podcast, cuando tú me preguntabas la marca personal, yo te podría contar esta historia y decirte, eso es lo más importante de la marca personal. Entender a las personas, y ahí ya te cuento lo que te he contado antes. Quiénes son, qué problemas tienen, eso es. Entonces, ese es el proceso. Ese es el proceso. Entonces, tú te vas a acordar de esta historia. Y si te acuerdas de esta historia, te acordarás de que yo luego te dije, y eso es lo más importante a la hora de crear una marca personal. No se te va a olvidar esta historia. Esta historia no se te va a olvidar. Entonces, y al contártela yo, no te vas a olvidar de esta conversación. Por lo tanto, gracias a esa historia, tú te vas a acordar de la historia, de mí, del mensaje y de lo que te estoy vendiendo en el caso de que te esté vendiendo algo. Ese es el poder de las historias y ese es el proceso. Qué brutal. Me encanta, o sea, estoy súper enganchada ahora mismo. Es como, más historias, Más quiero más. historias, más historias. No, pero es una cosa que yo, eso es que es verdad que hay que trabajarlo muchísimo, muchísimo, porque yo es algo que se me olvida. O sea, termino desconectando mogollón, incluso para el tema de documentar con vídeos y Yeah. tal, lo típico de dejar el vídeo, el móvil colocado y que se grabe lo que sea, y ya veremos luego cómo lo aprovechamos en B-roll y tal. ¿Cómo lo trabajaste tú para tener esa mentalidad creativa de ver historias en todas partes? ¿Qué proceso de trabajo llevaste para inculcarlo dentro de tu rutina? Yo esto lo explico en el curso de storytelling y aquí, bueno, aprovecho si la gente le interesa todo esto de storytelling, tengo una URL que es oscarfeito.com/kit storytelling. Kit storytelling. Va a estar el Y enlace abajo. sí, sí, esto lo pasaré porque hay un vídeo donde explico realmente esto, es gratis, o sea, eso es un kit gratuito de varias cosas, con ejemplos, con muchas historias. Y, al final, para mí el proceso fue, primero, estudiar mucho. Entonces, lo que estudié es que lo más importante de la historia realmente es la emoción. Pues yo lo que procuro es estar atento a las cosas que pasan en el día a día y cuando hay algo que me llama la atención, pienso en la emoción. Yo pienso en la emoción. O sea, esto, ¿por qué me ha llamado la atención? Porque me ha dado pena, porque me ha dado asco, porque me ha hecho reír, porque me ha puesto triste, entonces, o porque me ha generado curiosidad, o que me ha parecido curioso, como lo de la abuela. Entonces, ese es el primer punto, o sea, la emoción. Al final, lo potente de la historia es qué emoción quieres transmitir. Y entonces, es simplemente vivir un poco atento a las cosas que pasan a tu alrededor. Es que no tiene mucho más método. Luego, lógicamente, es estructurar esa historia, cuál es el principio, cuál es la situación, cuál es el desenlace, un poco cómo se desarrolla esa historia y luego cómo uno eso al producto o servicio que esté promocionando, al producto, al servicio o al contenido, con lo cual luego hay una estructura de trabajo después, pero de cara a absorber esto es que es simplemente ir con los ojos abiertos, es ir un poco con los ojos abiertos y supongo que es que te guste mucho lo que haces. Entonces, cuando esto te gusta y cada vez quieres hacerlo mejor y cuanto más sabes, más cuenta te das que no sabes, que es lo que me pasa a mí con el copy, con el storytelling, que es veo, o sea, cada año pienso que ya, o sea, en cuanto digo, joder, ya creo que se me da bastante bien, de repente digo, pero es que mis emails son demasiado largos. Entonces me paso 1 año, 2 años aprendiendo cómo puedo decir lo mismo en menos. Luego, lo mismo, las historias. Es que mis emails siempre son las mismas 3 o 4 emociones.
voy a intentar encontrar otras emociones, asco, envidia, que es mucho más difícil que alegría y tristeza, eso todo el mundo, alegría, tristeza, enfado, es muy fácil escribir una historia con eso, pero y la envidia, y el no sé qué, y hay otras sutilezas, entonces siempre es estar siempre aprendiendo, realmente siempre estar aprendiendo, y esto es como todo, cuantas más emails lees, cuanto más podcast escuchas, cuantos más storytelling te empapas, más fácil es. En la biografía de Stephen King dice, lo primero que si tú quieres ser escritor, lo primero que tienes que hacer son dos cosas, leer mucho y escribir mucho. Entonces, por mucho que yo te diga método, el método es un resultado de estudiar mucho, leer mucho, lo mismo que YouTube. O sea, lo primero, si tú quieres crecer en YouTube, tienes que estar adicto a consumir vídeos en YouTube, porque solo así vas a formar tu criterio. O sea, cuando yo leo un mail y veo que lo leo hasta el final, digo, ¿qué tiene este email para que yo lo lea hasta el final? Entonces, es que es como una bola de nieve, es una cadena de aprender, hacer, aprender, hacer, aprender, hacer, y no hay una fórmula mágica. Yo creo que ese es un proceso. Sí, el no desconectar, o sea, ser como un cazador de historias, por Es- decirlo así, el no sí, desconectar nunca. estar siempre pendiente de lo tuyo, pero yo supongo que eso es como la persona que le gusta mucho el vídeo, que le gusta, que le apasiona, pues, no sé, mi cuñado tiene una agencia de publicidad y, y yo veo también cosas como vamos a un restaurante y, no sé, la madera, las texturas, la pintura de la pared, o sea, cosas que yo no me fijo, él se fija en otras cosas, en detalles porque hacen anuncios, o sea, agencia creativa de publicidad, de anuncios de la tele y tal, entonces la luz, la iluminación, como si tienes una luz que está enfocando algo desde arriba, desde un lado, él ve esas cosas, yo no, yo esas cosas no las veo, yo veo otras, ¿no? Y yo creo que todo el mundo ve algo, simplemente entrenarte un poco y ver qué es lo que quieres hacer. Estoy seguro el vídeo pues verá la iluminación, verá cada vez que ves un anuncio en la tele, cada vez que ves algo, el que le obsesione YouTube dirá, joder, mira cómo tiene los ángulos de la cámara, mira cómo hace los cortes, mira cómo cuando tú estás, lo mismo un podcast, yo escucho un podcast, yo digo, mm, a ver cuánto dura la música al principio, ay, es muy corta, ay, es muy larga, me gusta más, me gusta menos, mira cómo mete la publicidad sutilmente o no sutilmente, mira cómo despide al invitado, mira cómo... Tienes que obsesionarte, o sea, si tú quieres ser bueno en algo, tiene que ser una obsesión realmente, es una obsesión, y cuando es una Me gusta ese obsesión punto. estás siempre absorbiendo, aunque no te des cuenta, tiene que ser una obsesión. Sí, aunque se vea socialmente algo malo el obsesionarse con las cosas, realmente es algo positivo para poder obtener resultados. Además que cuando ves las biografías de la gente que ha llegado a lo más top, era gente súper obsesionada con lo suyo. Sí, hombre, a ver, tampoco tienes que darle la brasa a la gente. Yo me acuerdo cuando yo empecé con el negocio mío, o sea, mi mujer me tenía que decir cuando salíamos a cenas y eso con los amigos que me callara ya, porque claro, la gente tiene su trabajo y lo que no quiere es oír lo que me mola lo que hago, toda la cena hablando de mi marketing y de mi podcast y de mis, claro, y que era un poco ya, entonces poco a poco pues yo lo he ido ya, hombre, recortando para poder convivir en una sociedad con personas normales y corrientes. Yo no voy por la calle con mis hijos de, mira, ahí eso, fíjate eso, que esa señora lo que le ha dicho, voy a escribir un email de eso. Yo no hago eso, o sea, yo ya me lo guardo para mí y ya está. Claro, claro. Y ahora que hemos estado hablando un poco de las diferentes personalidades, de que uno se fija más en unas cosas y otros en otras, ¿realmente todo el mundo vale para emprender y todo el mundo vale para crear contenido o no? ¿O es un bulo que se está moviendo mucho por redes, pero no es así? Yo creo que si tú descubres lo que tienes algo que te gusta, yo creo que todo el mundo lo puede hacer. Em, A lo mejor no, o sea, por poder todo el mundo puede. Lo que pasa es que yo sé que hay gente que no disfruta de compartir y de crear. O sea, me parece una forma un poco enrevesada de hacer las cosas. Entonces, por poder todo el mundo puede. Te quiero decir, si tú quieres construir un negocio o quieres construir una marca personal, puedes. Ahí sí que creo que todo el mundo puede. Lo que no significa que tú tengas que hacer un podcast o que tú tengas que estar en YouTube o estar haciendo TikToks. Entonces, yo creo que ahí cada uno tiene que encontrar su forma de compartir. Yo ayer, por ejemplo, hice una consultoría con un tío que es un ingeniero hiperinteligente, es brutal la que está montando, pero es un tío que no le puedes poner en TikTok, porque no es ese perfil, es serio, no voy a decir soso, porque en privado y tal pero no le veo.
Igual que otro amigo Ujú. mío que es médico y que está empezando también a desarrollar su marca personal, no tiene tiempo de ponerse a escribir emails de estos de historias, o sea, él no tiene tiempo. Este es un tío que está operando próstatas de gente, ¿sabes? Sacando tumores, o sea, no puede decir, venga, ahora ponte aquí a hacerte un vídeo en YouTube con tus luces, o sea, no puede ser. Entonces, todo podría si quisiera dejar de hacer todo lo demás. Pero entonces lo que hay que ver es, vale, vamos a centrarnos en el mensaje que tú quieras transmitir y vamos a buscar un canal en el que tú disfrutes. No, si tú intentas hacer algo porque te han dicho que tienes que hacer un podcast o tienes que crear contenido en TikTok o tienes que hacer reels o tienes que hacer y no lo ves, lo acabarás dejando. Entonces, ¿todo el Claro. mundo puede crear contenido? Sí. Todo el mundo que quiera montar un negocio, o sea, todo el mundo, porque tú tienes el conocimiento, tienes tu experiencia y lo que tienes que ver es cómo, el tema es cómo y de qué forma. Y ahí cada uno tiene su forma, cada uno tiene su fórmula para compartir lo que sabe. Hay gente que prefiere decir, oye, mira, acompañamiento, yo voy a hacer, cada semana me voy a conectar a un directo, me voy a hacer StreamYard, me voy a conectar en YouTube, en LinkedIn y yo voy a hacer un directo y voy a hablar de este tema. Y encuentras que esa es tu forma de hacer contenido, punto. Ni Twitter, ni escribir, y eso es como tú lo vas a hacer. Ya está. Entonces luego tienes que encontrar ese método, ese gancho y hacerte muy bueno en eso. O sea, consumir mucho de ese tipo de contenido para mejorar. Es decir, si tú has decidido que te mola TikTok o que te mola tal o que te molan los directos, consume muchos directos para entender cómo puedes hacerlo cada vez mejor. Entonces, lo harás cada vez mejor, cada vez tendrás más resultados, cada vez te gustará más. Y sí, yo creo que todo el mundo puede. Sí, sí, sí que lo creo. Brutal. Entonces, ¿qué le dirías a la gente que se considera que todavía no está preparada o que no es suficiente o que todavía tiene que estudiar más o que todavía no sabe o no tiene nada que compartir? A ver, son muchas cosas distintas, porque una cosa es perfeccionismo, otra cosa es síndrome del impostor, o sea, lo que has metido ahí es básicamente toda la mochila de piedras que Sí. tiene todo el mundo, o sea, no es una sola. Entonces, lo primero que diría es, vamos a sacar piedras de esa mochila una por una. Entonces, el conocimiento, ¿vale? No sé lo suficiente, no valgo, nadie me va a escuchar, nadie me va a leer, tampoco soy el mayor experto del mundo en este tema, ¿quién soy yo para esto? Vale, eso es síndrome del impostor. Entonces, yo ahí lo que le digo a la gente es, tú no tienes que ser, joder, en mi calle hay 25 bares y 30 peluquerías, o sea, a nadie parece que le preocupa, están siempre, entonces hay gente. Entonces, eso no es un problema. Lo importante es entender entonces que realmente qué vas a aportar tú. O sea, tú tienes que entender qué es lo que vas a hacer, qué vas a comunicar, qué es lo que quieres, qué es lo que quieres contar, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya podemos ir viendo que no tienes que ser el mejor, no tienes que ser el mejor restaurante, la mejor peluquería, simplemente tienes que ayudar a alguien que está en una fase inferior a la tuya. A ver, yo es que no soy el rey del Excel, ¿vale? Pero si fuera una persona que empieza desde cero, pues se lo podría explicar muy bien. Bueno, pues ese es tu filón. Entonces, no se trata de que seas la mejor persona del mundo, se trata primero que sepas más que la gente que viene detrás y que lo puedas compartir de una forma que sea divertida, amena, muy eficaz, es decir, el qué y el cómo. Entonces, eso es lo primero. Luego, saber suficiente. Otra vez, no sabemos, nunca sabemos suficiente. Como yo te digo, ¿cómo voy a ir yo a tu programa a hablar de storytelling? Hay gente que escribe mucho mejor que yo. Ya lo sé, sí, da igual. Si es que, claro, tú siempre tienes que seguir aprendiendo, pero yo ahí tengo una frase que es realmente, es un acrónimo que es LMM, LMP, ETT, no sé qué, no te lo voy a decir. Yo te voy a decir lo que es la palabra y luego sacas tú el acrónimo. Vale. Lo mejor posible, LMP, EED, en ETD, en el tiempo disponible. Cuando lo veas escrito, te prometo que tiene sentido. Sí, lo tiene, lo tiene. Lo mejor posible en el tiempo disponible. LMP-ETD, creo que es. LMP-ETD. Yo empecé, LMP-ETD quiere decir, tú tienes que hacerlo lo mejor posible en el tiempo disponible. Quiere decir, si tú vas a sacar un podcast, tú te tienes que comprometer a que tú vas a sacar un podcast cada semana. Entonces, lo que tienes que hacer no es que esté perfecto, es que esté lo mejor posible en el tiempo disponible. Y así con todo. Los emails, tu estrategia de contenido, tus vídeos en YouTube, tus infoproductos, o sea, todo lo que vayas a hacer, lo importante es no dejar de aprender, pero que el aprendizaje no sea una excusa para no hacer. Porque nunca vas a saber lo suficiente. Entonces, lo que llega a un punto que mucha gente
se refugia en el no sé lo suficiente porque en el fondo lo que es que me da miedo que no salga bien o me da miedo que se rían de mí. Entonces, antes de ponerme a hacer el chorra en YouTube y que la gente se ría, voy a hacer otro curso más de YouTube, otro más, otro tal. Y pasan los años y vas acumulando, acumulando conocimiento, pero según vas acumulando se te va olvidando lo anterior, porque realmente nunca lo has puesto en práctica, entonces te ha olvidado. Entonces, esto tampoco se trata de que vayas haciendo la primera chorrada que se te ocurre, o sea, necesitas una formación y un conocimiento mínimo para saber qué es lo próximo que vas a hacer. Entonces, si yo voy a crear un canal de YouTube, no necesito pensar cómo va a ser mi canal de aquí a 10 años, no tengo ni idea. Entonces, antes de ponerme a pensar en virguerías, de tal, vamos a empezar, ¿qué es lo mínimo? Pues necesito un canal, necesito un plan de contenido, pues vamos a empezar con eso. Vamos a, pues voy a sacar un vídeo cada semana, bueno, pues ya está. Pues los voy a hacer de esta forma, este es el tipo de contenido, esto es cómo lo voy a hacer y lo voy a intentar hacer de la mejor forma posible en el tiempo disponible. Y entonces avanzas. Yo voy a lanzar un curso de marca personal en marzo del año que viene, ¿vale? Pues yo me voy a organizar desde marzo hacia atrás. Esto es lo que tengo que ir haciendo para sacar un curso de marca personal en marzo del 2024 y esto es lo que tiene que ir pasando cada semana. Y si esto no pasa, no sale el curso. Y como el curso tiene que salir sí o sí esa fecha, pues tendré que hacerlo lo mejor posible. Entonces, tendré que hacer, pues durante esta semana voy a planear los contenidos. Bueno, ¿que podría ser mucho mejor el curso? Seguro que sí. Pero en esta semana yo tengo que decidir los contenidos. Porque la siguiente semana tengo que empezar la presentación. Y la siguiente semana tengo que empezar a grabar. Y así todo. Entonces, yo creo que esos tips, tanto la parte del conocimiento como el síndrome del impostor, como el antiperfeccionismo, el no refugiarse en el aprendizaje, sino ir haciendo, o sea, es lo que otra de las frases estúpidas que digo yo a la gente es, aprender es bonito, pero aplicarlo te da euritos. O sea, al final está muy bien aprender y qué bien, y qué listo, y qué guay, pero lo que realmente te va a dar todo es ver eso, no es el aprendizaje solo es ver el resultado de eso y para eso lo tienes que aplicar. Entonces, aprender es bonito, pero aplicarlo te da euritos. O sea, lo que hay, no puedes estar eternamente aprendiendo. Me encanta, me lo voy a tatuar esa frase. Me ha encantado. Es brutal, es brutal. Y es verdad, Sí, es toda debería estar aquí, en la frente de todos. sí, 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 no, es que es así y ayuda mucho eso, ponerse plazos y de repente ves, pues que es que si yo hoy mismo digo, mira, quiero publicar esto en LinkedIn, podría haberme pasado 8 horas puliendo, no mejor ahora este emoji, no mejor ahora esto en negrita, no mejor ahora este GIF en vez de este otro. Podría pasarme un día entero o 2 días enteros para preparar ese post. Lo he hecho lo mejor posible que he podido en 45 minutos. El post va ya por ciento y pico comentarios. Entonces, yo no sé si hubiera tenido el doble, pero tiene lo que tiene y ya está, ya ha salido y ya ha cumplido su función, ya está. Claro. Entonces, es así. Y más con lo efímeros que son los contenidos hoy en día, que los subes y luego el Que, algoritmo lo... claro, no es como, no, joder, es que la gente se va a estar preguntando, mañana va a estar la gente, todo el mundo se va a reunir en LinkedIn y va a decir, Sí. qué mierda el GIF que puso Oscar ayer en el post, ¿os habéis dado cuenta? Qué flojo. Claro, es que la gente pasa de eso, o sea, la gente no sabe lo que tú no has puesto. O sea, si tú haces un curso de marca personal y luego dices, no, es que si lo hubiera tenido 6 meses más, hubiera añadido esto, esto y esto. El que hizo tu curso no sabe lo que tú dejaste fuera, no lo Totalmente es sabe. así. Entonces, de la misma forma que, claro, lo que vas a ver es que si tú no lanzas ese canal, si tú no lanzas ese podcast, si tú no lanzas ese curso, lo que no van a saber es nada. No van a saber nada. Entonces, mejor ir haciendo y ya está. Tal cual, tal cual. Y hablando de todo esto, tú tienes como tres partes Ujú. que marcan lo que es el éxito de un negocio digital, que es Sí, el tema de la audiencia, la fidelización y la monetización, que es lo que sí, hablábamos ahora. sí. ¿Qué consejos darías para el tema de la fidelización en ese sentido? Para mí, la fidelización es entenderlo como una relación más estrecha y bidireccional con la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí, la visibilidad es que tú emites y esperas que venga la gente. O sea, no esperas, sino que activamente intentas conseguir visibilidad, conseguir atención. Lo que quieres es lanzar un mensaje, lanzar un contenido, lanzar un lead magnet, lanzar un webinar, lanzar un vídeo y lo que esperas es captar la atención de la gente. Pero es como bastante pasivo eso.
lo que yo llamo fidelización, que normalmente en retail se considera fidelizar a alguien que ya te ha comprado, para mí no, para mí es alguien que ya te ha dado su tiempo. Para mí fidelizar a alguien es alguien que te ha dado su tiempo, que quiera pasar más tiempo contigo. Y eso no se puede hacer en las redes sociales. ¿Por qué? Porque no controlamos la entrega del mensaje. O sea, el hecho de que tú digas, no, Oscar, pero si yo ya te sigo en LinkedIn o me suscribo a tu canal de YouTube, yo ya he pasado de nivel, ya no soy un simple espectador, pero para mí lo sigue siendo, porque yo no puedo controlar cómo me comunico contigo. Si yo quiero enseñarte algo, yo lo único, sí, te puedo a lo mejor mandar un mensaje directo o puedo subir otro contenido, pero no controlo ese algoritmo que a ti va a decidir si te entrega mi mensaje o no. Por lo tanto, para mí, la fidelización es el email. Pues es decir, es ese inbox, es esa relación donde, imagínate, de 1000 personas que pueden ver mi contenido o escuchar mi podcast, verme en su feed de LinkedIn, de esas 1000, 100 se van a apuntar a mi lista. Y de esas 100, ahí es donde yo tengo que construir esa relación. ¿Qué es la fidelización? La fidelización es construir una relación a fuego lento con un cliente potencial, es decir, alguien que a futuro puede ser cliente, hasta que se convierta en cliente actual. ¿Qué hay que hacer en ese paso? Bueno, pues como cada uno está en una fase distinta y no está preparado necesariamente para comprar ahora, a lo mejor ni siquiera tienes algo a la venta ahora, te acaban de conocer, entonces lo que tú tienes que hacer es poco a poco ir abordando el posible problema que tú puedes solucionar desde distintos ángulos, derribando posibles objeciones que puedan tener desde distintos ángulos, ganándote su confianza, demostrando tu capacidad. Para eso, esa es la fidelización. Claro, alguien que hace scroll en Instagram, no sabes en qué punto está, no sabes qué dudas tiene, esa persona no se fía de ti, esa persona a lo mejor ha tenido malas experiencias con otros cursos o con otros consultores o con otros médicos o con otros, entonces no te va a comprar. Necesitas ese periodo de fidelización, por lo tanto, ahí mi consejo es, primero, yo lo hago por email, y Ujú. segundo, ábrete a la comunicación bidireccional, es decir, invita a la gente en esos emails que te conteste, que te cuente cosas, y toma esa invitación para realmente conocer a esa gente mejor. Ya no es un like en YouTube, es una persona que te ha respondido a un email y te ha contado lo que opina sobre esto, sobre otro, en qué situación se encuentra, qué problema, qué barrera, qué tal, qué tal. Y poco a poco, esa persona va a ir entendiendo mejor cómo puede resolver su problema, pero a ver, que no tiene que ser un problema gordo, o sea, que puede ser decir, oye, pues quiero más tráfico, quiero ganar más dinero, quiero trabajar menos horas, o sea, no hace falta que sea el hambre en el mundo, erradicar el cáncer, o sea, no son esos problemas necesariamente. Entonces, esa persona, ¿cómo vamos convenciendo a esa persona que lo que nosotros tenemos a la venta, porque al final somos un negocio, es una consultoría, una mentoría, una membresía, como tú o cualquier, cómo le podemos ir poco a poco diciendo, oye, es que esto te puede venir bien, y a lo mejor tienes la duda de tal, pero te la voy a ir tumbando, a lo mejor tienes la fricción de tal, pero te lo voy a ir quitando. Eso es lo que hacemos con esa fidelización. Entonces, una vez más, ¿en qué consiste la fidelización? En tratar a esa persona como a ti te gustaría que te trataran a ti. Eso es tan sencillo como eso. Entonces, como ya sabes quién es, porque ya te ha dejado su email y está en tu lista, yo lo hago de esa manera. Yo lo hago a través de esos emails. Y para mí eso es el gran olvidado, porque la mayoría de la gente entiende crear contenido, entiende vender cosas, pero si falta ese punto de medio y tú intentas vender cosas a gente que te está viendo en Instagram, porque casualmente en ese momento, ¿cómo puedo yo tener una secuencia de 5 días y cada día impactar a una persona, decir, esto te va a interesar, cierra pasado mañana, esto que te va a interesar, te resuelve este problema y cierra pasado mañana? Esto qué tal, mira las opiniones, tal. ¿Cómo yo puedo darle todos esos impactos desde distintos lados dependiendo de un algoritmo? No puedo. Entonces, Claro. por eso esa es la forma en la que fidelizo de esa forma, pero el tema de fondo es lo que estoy intentando es tratar a esa persona, intentar comprender a esa persona, ver en qué punto está, cuál puede ser su barrera y por lo tanto los mensajes que yo mando vía email van dirigidas a distintas. No puedo hacer un mensaje por persona, pero sí puedo responder personalmente cuando me responden a mí. Entonces, eso es un poco como lo enfoco yo, que tampoco tiene que ser la única forma. Además es mágico porque es cierto que muchas veces le sale incluso solo el contestarte a los mails. En mi caso Sí, he olvidado alguno que te lo comenta directamente y te manda un mail de respuesta aunque no se lo hayas pedido, es como que sí. participan un montón. Sí, no, y porque al final ahí lo que hace la gente también es, va cogiendo esa confianza contigo.
va cogiendo esa confianza y luego dicen, es como si te conociera o... para mí es lo más potente que hay, pero para eso tienes que asegurarte el impacto. Entonces, yo no puedo estar seguro que una persona que me escucha un podcast me vaya a escuchar el siguiente. No puedo controlar eso. Entonces, lo que necesito es pasar de esa fase de visibilidad donde yo no controlo la entrega del mensaje a una lista de email donde yo sí lo hago. Hay otras formas, o sea, tú puedes hacerlo a través de un grupo privado, el tema de Twitch está creciendo, pero al final es otro tipo de consumo, es un consumo que te exige otro tipo de atención. Bueno, al final hay gente para todo, hay gente que prefiere ver vídeos, hay gente que prefiere leer emails, o sea, tampoco es una fórmula infalible. Además, no es tan, o sea, porque ahora mismo como que todo el mundo se ha metido a hacer mailing, pero no todo el mundo lo hace bien. Por tanto, eso también Ah, puede provocar que se queme mucha audiencia con respecto a a la experiencia que están teniendo. De decir, "Buah, otro mail que me acaba de llegar de otra persona más, ya la leeré luego, ya la leeré luego". Ahí, ¿cómo Esto es lo como, gestionas tú? bueno, esto es como todo, o sea, decir, el mundo es así, por suerte la gente tiene iniciativa, entonces lo que hay que intentar es darle a la audiencia razones para que te hagan caso. O sea, esto es como decir, imagínate que cuando surgió McDonald's y Burger King, ya todo el mundo dijera, mira, vamos a dejar las hamburguesas porque ya está, no hay nada que hacer. ¿Sabes? Ya con un McDonald's en cada esquina y un Burger King, pues vamos a dejar de hacer hamburguesas todo el resto del mundo porque no tiene sentido. Bueno, O los pues, ordenadores, o sea, no, siguen fabricando las peluquerías que te he dicho, los bares, hostia, en esta calle ya hay un bar. Déjalo, Manolo, cierra el bar porque estamos perdidos, no hay más que hacer. O sea, ¿por qué surgen nuevos bares, nuevos restaurantes, o sea, está inventado todo. Y aún así surgen. Y los buenos siguen funcionando de la leche y los malos no. Por mucha moda que esté, por mucho tal, da igual. O sea, ahora están de moda las hamburguesas aplastadas, el no sé qué tal, el yogur congelado. O sea, para mí seguir modas no es una forma divertida de crear un negocio. Para mí, yo quiero disfrutar de lo que hago y ganarme un hueco. Hay, no sé, 7.000, 8.000 millones de personas en el mundo. Para yo tener un negocio y vivir muy a gusto necesito 1.000 de 7.000 millones. Ya está. No necesito 1 millón de personas que lean mis emails. No necesito 100.000 personas. Lo que quiero es tener una relación muy buena porque lo que yo sé es que si tengo esa relación, cada vez que yo lanzo algo, me lo compran. Una y otra vez. Es que hace poco alguien me compró algo y quería tener un detalle y regalarle otra cosa, pero ya había comprado todo, no le pude regalar nada, porque lo había comprado todo lo que había sacado. wow. Entonces, eso es la fidelización. Entonces, quiere decir, en lugar de tener que buscar más y más y más y más y más seguidores, ¿por qué no empiezas a centrarte en el 10% de los que ya tienes que realmente les gusta lo que estás haciendo, confían en ti y quieren más? Porque a lo mejor es muchísimo más rentable que pasarte la vida intentando captar más y más y más gente que según entran se van. Claro, entonces yo lo veo así. O sea, si yo sé que estoy mejorando los emails, que me lo estoy currando, que estoy estudiando, estoy cada vez mejorando y la gente me está respondiendo, pues unos irán, otros vendrán, es inevitable. Pero yo sé que ese es el camino, porque sé que se les está aportando valor. Y va a haber gente que a la hora de decir, oye, estoy recibiendo demasiados emails, es lo que a mí no me preocupa, porque no es por sonar prepotente, pero digo, es que van a borrar antes, se van a dar de baja los otros 9. Lo que tú tienes que intentar no es, oh no, hay mucha gente mandando mails, o sea, allá ellos. Yo lo que tengo que hacer es que los míos aporten el máximo valor posible para que cuando alguien tenga que decir, aquí hay demasiados mails, es como cuando al principio en la pandemia la gente me apuntó a Netflix, a Disney Plus, ¿cuántos te quedan ahora? Pues a lo mejor uno. ¿Cuál es? Bueno, pues te queda el que más te aporte. Amazon Prime o Netflix o no sé qué, o Movistar, y te quedas con el que más te aporte. Bueno, pues yo quiero ser ese para un grupo de gente, no para todo el mundo. Entonces, eso es en lo que me tengo que centrar. No, no, brutal, brutal. Y de todo esto, ¿les hablas también en tu formación y en tus asesorías? ¿De qué? De toda la estrategia Ah, de no. marketing, de Sí, sí. fidelización y tal. No, claro, es que esto es toda una vida haciendo estas cosas. O sea, estos Claro. son más de 20 años, entonces no hay una sola formación que englobe todo esto. Cada una de estas cosas es un mundo. Entonces, también me entretengo porque cada vez que veo que algo ya funciona y está mecanizado y está esa fórmula,
Entonces se hace digo, ¿vale? ¿Cuál es la mejor forma en la que yo puedo explicar esto que te estoy contando? Bueno, pues voy a grabar 5 vídeos, voy a hacer unos documentos, voy a hacer unos ejercicios y ya está. Y vamos a coger esta parcelita de esto y lo vamos a hacer un producto. O sea, vamos a paquetizar este conocimiento de una forma ya estructurada, ordenada, simplemente pues de la misma forma en la que yo lancé mi propia marca. Es decir, lo que yo aprendí montando una startup, una de las primeras que hubo en España y vendiendo esa startup por millones de euros, qué aprendí ahí y cómo puedo yo, pues ya está, así empezó la marca personal, pues como cada año aprendo cosas nuevas, la idea es ir, bueno, pues compartiendo ese conocimiento, vendiendo una parte, porque así es como se permite seguir generando contenidos para los demás. Y eso también es una cosa que hay que hacer. Brutal, pues os voy a dejar el enlace, díselo cuál es. De todas maneras vais a tener el enlace para poder tener acceso a Pues Óscar. ahí tengo te voy a confirmar, porque ya que lo tengo aquí, para no liarla, oscarfeito.com/kit storytelling. Vale, oscarfeito.com/kit, K-I-T, storytelling. Y eso Brutal. lo que tenemos es un curso gratuito de storytelling. Bueno, un curso. Es un kit donde tienen, bueno, pues una clase sobre la parte esta que hemos hablado bastante del storytelling, de las emociones, de las ideas. Está específicamente orientado hacia los emails, que también hemos hablado, pero los mismos principios se pueden utilizar para otro tipo de contenido. Entonces ahí tienen una masterclass, tienen plantillas, tienen ejemplos, tienen asuntos y eso yo creo que es un buen sitio para empezar. Es brutal, yo lo he hecho también y es canelita en rama. Genial, genial, genial. Así que os lo recomiendo un montón. Y nada, Óscar, no te quiero quitar más tiempo. Ha sido brutal. Yo me tiraría aquí horas y horas y horas y horas hablando contigo. Se me ha quedado una ristra de temas que tocar, Sí, pero sí. bueno, siempre habrá una segunda Claro que oportunidad sí, para claro traerte que a sí. bordo. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y nada, ha sido un gustazo. Gracias a ti, Óscar. Un abrazo enorme. Igualmente, hasta luego. Chao.